Auspicia este programa TCP, Terminal Cuenca del Plata. Presenta Antel para su plan Pymes con Vera LTE. Muy buenas noches para todos, el gusto de saludarlos, el gusto de recibirlos en Somos Uruguay Televisión con un programa muy especial. Vamos a estar hablando, por supuesto, de las repercusiones que dejó el acto electoral, las elecciones del domingo pasado, y ya nos vamos a meter en la proyección de cara a lo que va a ser la segunda vuelta el 30 de noviembre. Vamos a presentarles los avances del programa de hoy. Mujeres al Senado, el espacio 609 fue mayoría en el Frente Amplio. Hablamos con la senadora Lucía Topolansky, una de las referentes del Movimiento de Participación Popular. Integró la lista 2014 de Jorge Larrañaga, diputada en esta legislatura y desde el domingo senadora electa del Partido Nacional. Recibimos a Verónica Alonso. Los resultados de las elecciones y las proyecciones para la segunda vuelta. El análisis de Opción Consultores. Y ya nos acompaña Agustín Bonino de Opción Consultores. Antes una recomendación, Antel siempre con los mejores servicios, nuevo plan Pymes con Vera LTE, incluye 9 servicios, 30 GB para navegar, minutos gratis para hablar dentro del grupo, 1000 minutos extras a teléfono fijo y 500 SMS de regalo, los equipos sin costo y a elección. Llama al 0800 2030 o comunicate a través de empresas@antel.com.uy. Antel, avanzamos juntos. Y recibimos con muchísimo gusto a Agustín Bonino. Dijimos que íbamos a volverte a invitar y creo que lo mejor es ver el después de la elección y ya la proyección para el 30 de noviembre. ¿Cómo estás, Agustín? Bien, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, además con una felicitación, ya que la consultora volvió a estar muy cerca de lo que realmente se dio el 26 de octubre, en una jornada bastante traumática para las encuestadoras, para las consultoras que fueron cuestionadas por allí, ¿no? Sí. Sí, fue una jornada, se puede decir, favorable respecto a la evaluación que hicimos, bueno, de las metodologías que el equipo había manejado para relevar y para proyectar la intención de voto de cara, bueno, al acto eleccionario. Haciendo una evaluación final, bueno, evaluamos positivamente las decisiones técnicas que tomó el equipo. En cuanto a que, bueno, que las proyecciones estuvieron dentro de los márgenes de error, las proyecciones daban valores más probables y justamente techos y pisos de votación en función de los márgenes de error que tienen esas mismas estimaciones ya que se desprenden de encuestas, y en base a eso, bueno, la evaluación fue aceptable en cuanto a que todas las proyecciones por partido estuvieron dentro de los márgenes de errores que se expresaron en la proyección de intención de voto. Igual, Agustín, ahí hubo dos variables, el Frente Amplio por un lado y el Partido Colorado por otro. El Frente Amplio votando más de lo previsto y el Partido Colorado menos de lo previsto. Sí, quizás fue donde se concentraron mayores errores, digamos, en las distintas estimaciones que realizaron las empresas. Y bueno, sí, básicamente en general las estimaciones estuvieron para el frente por debajo, en nuestro caso también, aunque la diferencia fue de 1,9, que está dentro del margen de error. E incluso también la consultora previó, o en la presentación previa, o en la presentación de proyección de voto, especificó de que no veía como escenario más probable la mayoría parlamentaria, pero que era posible, es decir, que estaba abierta la posibilidad de acuerdo a las limitaciones que tienen las encuestas de proyección de voto. Claro. Ahí es importante también destacar, ahora también que justamente se ha polemizado justamente por las diferencias que hubo entre las proyecciones y realmente los resultados electorales, precisar que todas las encuestas de proyección electoral, digamos, como servicio de información que trasciende a la opinión pública, tienen alcances técnicos que justamente las define sus propias metodologías que se basan en la estadística. Entonces, ahí es importante que cualquier proyección de voto siempre va a tener un margen de error, el cual la empresa debe especificarlo y para lo cual la expectativa de quien recibe la información tiene que también amoldarse a esas especificaciones técnicas. Ahí está. De otra forma, digamos,
dejaría de ser científico, digamos, la proyección que realiza la empresa y justamente la demanda de este tipo de información se basa en que está fundamentado en un método profesional y científico, es decir, no es algo subjetivo. Agustín, vamos a ver la proyección que se hizo el jueves, ¿no? Sí, antes de la veda, el miércoles fue presentó. aquí a través de la esto pantalla se hizo de TV. a partir de una encuesta nacional de 1000 casos. Y la proyección que se da era de 45,9, estuvo, sí, yo les decía 1,9, si no recuerdo mal, por debajo del escrutinio primario, 32, o sea que sobre representó al Partido Nacional también en un... Fue bastante cerca del 31, que por lo menos... En el entorno de un poco más de un punto de diferencia, 15% del Partido Colorado. Allí estuvo por casi 2 puntos y pico encima, sí, ¿no? Ahí se estuvo por encima, Partido Independiente también por encima, 3,8 y era 3,1. 0,7 Unidad Popular. No manejaba opción la banca que obtuvo Unidad Popular. Sí, es decir, estaba dentro de los márgenes de error también, digamos, si se presentaron los márgenes de error. La diferencia es que en ese caso el escrutinio dio 1,1 y la encuesta marcaba 0,7. Nosotros veíamos como escenario más probable justamente ese 0,7, aunque también por la técnica que se utiliza, nosotros no proyectamos un valor exacto, sino que proyectamos un rango de desempeño. Y lo mismo con el PERI, que creo que proyectamos 0,5. Y que no llegó al Parlamento. Vamos a ver la otra gráfica, donde allí se ve la evolución de lo que fue justamente el comportamiento y las distintas mediciones, ¿no? que llevó adelante Opción. Ahí es importante, digamos, especificar que la última medición, que es la que aparece más sobre la derecha de la pantalla o en la derecha del gráfico, ya proyecta en su totalidad los indecisos. Las anteriores son encuestas de intención de voto que básicamente tienen siempre un porcentaje mínimo de indecisos. O sea que si todos los partidos se mantuviesen estables en esa serie, deberían de crecer un poquito en la última medición porque hay un porcentaje de indecisos que se reparte entre los distintos partidos. Es importante al momento de interpretar el gráfico. Y haciendo un resumen de un poco lo que sucedió en el ciclo o en el periodo de campaña electoral, se da un frente que tiene su piso en la interna, a partir de ahí realiza algunos cambios estratégicos y empieza a tener un crecimiento relativamente consistente. Si bien en la serie tiene una caída en septiembre, se podría decir de que se mantiene en una tendencia de crecimiento y que tiene un gran salto en intención de voto en nuestra última medición. Es decir, la estrategia indudablemente funcionó y dio sus frutos al final, digamos, decantó probablemente en intención de voto en ese mes. Agustín, se larga ya lo que es la carrera para la segunda vuelta o balotaje. Rápidamente, porque no tengo más tiempo, ¿se puede decir que ya el Frente Amplio ganó esta segunda vuelta? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es la visión de Opción? A nosotros como empresa de investigación social no nos cabe más que presentar, digamos, diagnósticos justamente de situación o de evolución en la intención de voto. Indudablemente que el Frente haya votado por encima del 45% lo posiciona en un lugar favorable o de favorito de cara a la segunda vuelta. No podemos hacer determinismos porque las herramientas que manejamos y las cuales presentamos a la opinión pública no lo permiten y no estaríamos hablando sin fundamento técnico respecto a eso. Sin duda que dispone de una mayor probabilidad y parte ya con una ventaja para la segunda vuelta en cuanto a intención de voto. Muy bien, Agustín Bonino, muchísimas gracias de Opción Consultores. Vamos a estar en contacto a lo largo de este mes y te vamos a ver, como siempre, en los informativos de BTV con nuevas encuestas. Muchas gracias por haber venido. Placer. A ustedes les pedimos unos minutos nada más porque vamos a comenzar con las entrevistas con 2 mujeres que ya resultaron electas y estarán en el próximo Senado, en la próxima legislatura. Unos segundos y ya volvemos. Si usted tiene objetos de arte, cuadros, muebles antiguos, alhajas en oro sanas o aún rotas,
Llámenos al 2-901-2766 y en Rey Antigüedades obtenga la mejor cotización. Vamos a domicilio sin cargo y en el día. Llame ya al 2-901-2766. Ahora el Parque Roosevelt será un lugar donde podremos ejercer todos nuestros derechos. Será el Parque de los Derechos de los Niños. Con áreas para jugar, aprender, hacer deporte y divertirnos, respetando la naturaleza y respetando nuestros derechos. Parque de los Derechos de los Niños, Comuna Canaria. Antel presenta Plan Pymes con Vera LTE. Para tu emprendimiento, el mejor plan. Hasta 9 servicios con 30 GB compartidos para navegar. Además, los celulares y tablets LTE son sin costo y a tu elección. Informate y contratalo por el 0800 2030 o en empresas@antel.com.uy. Más pymes, más desarrollo. Antel, avanzamos juntos. Durante millones de años cuidaron los grandes secretos que esconden nuestra tierra y nuestra costa. Hoy trabajamos y convivimos juntos para dar un gran paso hacia el futuro que nos permita ver lo que hasta ahora nos había permanecido oculto. El esfuerzo de ANCAP por encontrar gas y petróleo es inseparable del cuidado medioambiental. Es el esfuerzo para lograr juntos un Uruguay que construye su futuro. ANCAP. Seguimos avanzando en Somos Uruguay Televisión y seguimos con las repercusiones que dejó el acto electoral, las elecciones del domingo pasado. Y vamos a saludar y a darle la bienvenida a la diputada Verónica Alonso. Verónica, muchas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, Sergio, un gusto. Gracias, Valeria. La verdad que un gustazo estar acá. Bueno, el Partido Nacional que sigue en la conversación porque Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga van a estar justamente durante el mes de noviembre en el balotaje, definiendo con el Frente Amplio, con la fórmula Tabaré Vázquez y Raúl Sendic. En lo personal, Verónica, en la elección pasada irrumpiste en la política, lograste la banca de diputados, en esta banca en el Senado. Una carrera, si se quiere, rápida, ¿no? Bueno, pero a partir del trabajo... No todos acceden, ahí está. No, está claro. Para mí es un desafío enorme y es una gran responsabilidad, por supuesto, es un honor, pero que eso lo determina el mecanismo más legítimo que tenemos los uruguayos, por suerte, que es a través de las urnas. ¿No? Yo en la elección anterior marqué con mis listas, lo mismo en la interna, y ahora de la misma manera, y yo les decía recién, la lista 2014 fue la lista más votada que tuvimos en esta elección del 26 de octubre, obtuvimos en Montevideo, la lista que encabezaba, 73.000 votos en Montevideo, y por supuesto 300.000, cerca de 300.000 votos Alianza Nacional en todo el país. Así que ese es el mayor, por lo menos el mayor honor que uno puede tener, que es ocupar los lugares en función de los votos que la gente así lo expresó en las urnas. Y hacia ese camino vamos. Y yo decía también que el domingo tuve un sentimiento encontrado, ¿no? Por un lado, quizás con una expectativa mayor, el Partido Nacional, si bien creció, y esto es un dato, el Partido Nacional del 2009 a esta elección creció, pero quizás nosotros esperábamos tener quizás algunos puntitos más en función también de los números que las encuestas nos daban, ¿no? Pero bueno, y por otro lado, ese sentimiento de no alcanzar capaz que el número que todos queríamos, y por otro lado, sentirme feliz de este lugar y de este honor que voy a ocupar a partir de marzo, ¿no? Alonso, ¿y cómo te plantás ahora con el desafío que viene respecto a esta carrera que queda para noviembre? ¿Cómo se visualiza la visión interna dentro del Partido Nacional? ¿Cuál es? La visión interna es dar la pelea, dar la batalla. ¿No estás de acuerdo, discúlpame, con las propuestas que hubo en esta semana o los planteos que surgieron del Frente Amplio hasta llegaron a sugerir que Lacalle Pou se bajara de la carrera? No, me parece un planteo totalmente inoportuno. Creo que la gente no se merece, sobre todo aquellos que nos dieron su apoyo. Creo que es importante dar esta pelea, además de que la Constitución así lo establece, ¿no?
Al contrario, creo que en esto no hay que dar nada por hecho, nada es imposible y nosotros vencidos no estamos, así que esto sabemos que no es una tarea fácil, sabemos que no es una tarea sencilla, tampoco le podemos decir a la gente ni generar falsas expectativas, pero sí y en esto me quedo con la frase que Luis dijo el domingo a la noche, ¿no? Con la ilusión intacta. Yo, sinceramente, y esto no lo digo porque hayan cámaras adelante, lo siento así, en mi fuero íntimo, yo tengo la esperanza y la ilusión de que podemos, que hay muchos ciudadanos a los que les tenemos que transmitir quizás cosas que hay que transmitirle, que tiene que ver, y seguramente lo conversemos ahora, con un gobierno con mayorías absolutas nuevamente, ¿no? Precisamente el domingo, el domingo de las elecciones en el NH Colombia, la calle Pou hacía referencia a ese esfuerzo que le queda al Partido Nacional, y vamos a escucharlo ahora con el señor director, que nos va a pasar ahora las imágenes de cuando la calle Pou hablaba sobre todo de la tolerancia que se ha manejado en la campaña y también de ese dar un paso más. Escuchemos lo que decía el candidato del Partido Nacional. Con Jorge no nos cansamos de agradecer y de reconocer, y estoy seguro que le pasaban al resto de los partidos. Gente que no piensa igual que nosotros, gente que no quiere que gobernemos, pero igual entiende el esfuerzo que cada uno hace abrazando su bandera, la pasión y el amor que le ponemos, como le ponen los otros. Ha sido una vez más una campaña de tolerancia. Y eso es un orgullo que le mostramos al mundo. La prensa internacional se sorprende gratamente de ver cómo se compite acá y cómo nos cruzamos, cómo nos vemos, nos saludamos y entramos a un local partidario del otro sin que nadie tenga temor de un insulto, de un agravio. Y eso es una tarea que tenemos que cuidar, porque los años pasan, pero la historia de nuestro país y sobre todo el futuro de nuestro país, en este momento, no sabemos dentro de un tiempo, pero en este momento está en nuestras manos. Y si la gente de alguna manera entendió que se nos tenía que poner medio paso adelante en nuestra estructura y jerarquía partidaria, tenemos mucho más responsabilidades que los otros. Bueno, allí veíamos al candidato Luis Lacalle Pou en la noche de las elecciones, acompañado por Pedro Bordaberry, el candidato del Partido Colorado, que rápidamente le dio su apoyo. No solamente lo dijo, sino que en presencia se fue rápidamente hacia el NH Colombia. En las primeras horas posteriores al día de las elecciones, Verónica, alguno de los referentes, como es el caso del diputado Álvaro Delgado, que es muy cercano a Luis Lacalle Pou, ya esbozó lo que puede ser la estrategia de cara al balotaje de noviembre. Y por allí ya se manejaba el concepto vamos a lograr la mayoría en el Senado. Claro que allí hay que reparar no solamente con los senadores del Partido Colorado, sino también que hay una banca que ahora le corresponde al Partido Independiente. ¿Ya le incluyen en esa estrategia al Partido Independiente, logrando sí una mayoría en la Cámara Alta? Bueno, ese es un dato no menor, que es con el que vamos también a transmitirle a la gente, ¿no? En el balotaje, a pesar de que parece una contradicción, se va a definir las mayorías específicamente en el Senado. Claro. Con lo cual, si el Partido Independiente, especialmente más allá de Pablo Mieres como conductor, sino también a todos los independientes, son coherentes con el planteo que se hizo durante toda la campaña, que es lo que han afectado las mayorías absolutas, cómo han debilitado al sistema democrático, cómo han impedido el control y el contralor al Poder Ejecutivo, cómo se han impedido que casos de corrupción no se hayan investigado a través de comisiones investigadoras. Si se mantiene esa coherencia, el Partido Independiente, y en esto hablo no solamente de sus conductores, sino también de los votantes, deberían tener en este caso la coherencia de votar en este caso por el Partido Nacional, porque sabemos que va a ocupar la presidencia del Senado el que va a generar el fiel de la balanza. Claro. Y en este caso va a ser Jorge Larrañaga. Entonces, en ese caso,
me parece importante, y ahí sí el Partido Independiente va a tener un papel... un rol protagónico. Diferente. Que por estas horas el Partido Independiente justamente está definiendo a ver qué posición toma, ¿no? Exactamente. Si apoya Entonces, alguna de las dos fórmulas o si se mantiene en forma independiente, tal como lo dice su lema. Yo creo que ese es un punto muy importante en estos 30 y poco de días que tenemos por delante. Sí, sobre todo con la votación que sacó el Partido Independiente, ¿no? Que en este caso ha crecido un poco. Y eso es una gran, gran cosa que el Partido Independiente ingrese al Senado. Tuvo una muy buena votación, hizo una excelente campaña. Y vuelvo a insistir, creo que la coherencia, si se mantiene en esa línea, deberían marcar la importancia que tiene el tema de las mayorías, que yo las viví y las sufrí de manera personal cuando es verdad que las mayorías son elegidas y fueron elegidas legítimamente en los periodos pasados. Ahora, con las mayorías absolutas uno tiene que ser responsable en el uso de las mismas, ¿no? Cuando uno las detenta tiene que usarlas en el buen sentido y no simplemente por la imposición, aprobando leyes que definitivamente, ustedes lo han visto en estos años, se han aprobado leyes inconstitucionales y de las otras, pero también leyes que no han ayudado en definitiva a lo que la gente estaba esperando, ¿no? Desde el Parlamento. ¿Sorprendió que el Frente Amplio alcanzara el diputado 50? Sí, sorprendió. Definitivamente. Yo les decía hace un rato, atrás de cámaras, que en realidad las encuestadoras fueron generando un estado de opinión y de expectativa en la población en general, ¿no? Que cuando tuvimos los números reales, ¿no? Quizás nosotros esperábamos más, a pesar de que el partido votó bien, esperábamos, por supuesto, una muy buena votación del Partido Colorado, que definitivamente no llegó, lamentablemente, y también esperábamos otra votación del Frente Amplio. Creíamos, y en este caso, más allá de las encuestas, la encuesta o la principal encuestadora, en este caso soy yo muchas veces, ¿no? Somos cada uno de nosotros en el boca a boca con la gente, y nosotros sentíamos que había un voto que se le iba a dar, ese voto castigo o ese voto de desilusión, y que no lo iba a tener el Frente Amplio. Sin embargo, a pesar de que bajaron un poco, igual mantuvieron la votación de la elección pasada, ¿no? En cierta autocrítica que se puede hacer por estas horas dentro del Partido Nacional, ¿qué lectura se hace de esos resultados? Sobre todo de la votación del Partido Nacional, no tanto yendo a lo que le puede haber pasado al Partido Colorado o al Frente Amplio. Mira, en Montevideo no hicimos todavía un análisis, ¿no? Hay que a veces dejar pasar un poco el tiempo para hacer el análisis, y ahora estamos como muy metidos en estos 30 días que tenemos pensando en el 30 de noviembre. Pero sí va a haber que hacer una autocrítica, el Partido Nacional tiene que hacer, indudablemente, más allá de que crecimos, ¿no? Lo que decíamos recién, pero por ejemplo en el interior del país. Claro. ¿No? Ese es un dato no menor. Fue 14-5. Claro. Sí, ¿cómo quedó distribuido? Un dato no menor, sobre todo cuando uno tiene especialmente, ¿no? los caudillos locales, en este caso los intendentes. Ese va a ser un análisis que seguramente, porque además esto no termina el 30 de noviembre, esto continúa y tenemos las instancias departamentales, las instancias de mayo y después, bueno, los 5 años. Esa va a ser un análisis que va a tener que estar en el partido. En esta campaña, Verónica, te sumaste a Alianza Nacional y apoyaste y defendiste la candidatura de Jorge Larrañaga en la interna. ¿Cómo tomaron, por ejemplo, yendo a este tema que tú manejabas del interior, que Paysandú, el Partido Nacional haya perdido con el Frente Amplio, por ejemplo? Un bastión de Jorge Larrañaga, ¿no? Sí, definitivamente. Por eso digo que esa va a ser un tema de análisis y de reflexión de todo el partido a nivel nacional. De todas maneras, más allá del bastión, de la heroica de Jorge Larrañaga, yo quiero rescatar de Jorge Larrañaga la grandeza especialmente, ¿no? Y cómo se sobrepuso y cómo acompañó y se generaron esa sinergia con Luis en estos meses de trabajo. Y eso también quedó demostrado en la votación que tuvo Alianza Nacional en todo el país, ¿no? Alianza Nacional obtuvo 300.000 votos, 16 diputados, una excelente votación en Montevideo, y creo que eso también fue el reconocimiento
a un gran referente, a un gran caudillo como es Jorge Larrañaga y esa actitud de grandeza que tuvo para con el partido. Me parece que ese es un dato no menor. En lo que viene ahora, lo que va a ser tu rol en el Senado, los temas de adopción, de familia, los has manejado con mucha frecuencia en tu anterior rol también en diputados. ¿Los vas a seguir manteniendo? ¿Por dónde van tus objetivos, por lo menos en ese sentido? Sí, mis objetivos van a seguir siendo los mismos que hasta ahora. Intentar tener los oídos bien atentos, escuchar a la gente y tratar de que el Parlamento de verdad sea eco de nosotros somos representantes de la gente. Y ese va a ser mi objetivo y por lo tanto van a seguir estando los temas que tienen que ver con los problemas sociales, con los de todos los días, con esas mujeres jefas de hogar, que hay muchísimas en nuestro país y hay que seguir profundizando lo que tiene que ver, por ejemplo, con los cuidados, con el cuidado de la familia, con las licencias parentales, con las ayudas en lo que tiene que ver a esas mujeres que salen adelante pero que muchas veces tienen las dificultades en lo que tiene que ver con el cuidado de los hijos. Seguir mejorando el proceso de adopción. En Uruguay seguimos con un problema más allá de las mejoras que hubieron legislativas. Yo creo que igual ahí vamos a tener que dialogar, cualquiera sea el gobierno que asuma en marzo, vamos a tener que dialogar porque yo estoy convencida que, entre otras cosas, el INAU no puede seguir teniendo el monopolio en la adjudicación de las adopciones. Creo que el INAU termina siendo juez y parte de una situación que termina siendo perversa para los principales, que son los niños a quienes no les restituimos los derechos que es a ellos. Pero además, ahí con respecto al tema del INAU también hay que buscar lo que se llama, nosotros tenemos una propuesta que se llama Vivir en Familia, que es el compromiso de restituir por lo menos a la mitad de los niños que hoy están en los hogares institucionalizados del INAU, a los distintos arreglos familiares, tanto sea familias amigas, a las familias de origen, trabajar en eso que todavía no se ha logrado un balance bueno, porque seguimos teniendo muchísimos niños en los hogares del INAU. Y así muchos temas más vinculados específicamente a los temas sociales. Sí, justamente. Y respecto a ese tema, en la campaña electoral se pudo escuchar una defensa y una de las propuestas de repente que a la gente más le llamó la atención, que fue el plan Asentamiento Cero, que promovía o que propuso la calle Pou. En caso de que en el balotaje el Frente Amplio vuelva y asuma su tercer gobierno, desde el Senado, ¿se va a impulsar, se va a tratar de imponer ese plan Asentamiento Cero? Yo creo que es fundamental, Sergio. Definitivamente esa es una de las principales propuestas que nosotros tuvimos y hay que recorrer los lugares para ver cómo vive hoy la gente a pocos kilómetros de acá, no muchos. Y ese creo que va a ser por lo menos mi prioridad también en eso, que es darle dignidad a muchísima gente. En Montevideo solamente los asentamientos no han disminuido, sigue creciendo la gente que vive en los asentamientos, porque ahí hay una cadena familiar, ¿no?, donde vive el abuelo, después se instalan los padres, los hijos, y viven donde hay que buscar llevarles los servicios. Nosotros planteamos, por ejemplo, en la cuestión del asentamiento cero, entre otras, la propuesta de crear más centros maternales, que los llevemos. Muchas veces los asentamientos no cuentan con los servicios y tienen que trasladarse, cosa que muchas veces no pasa y no hacen, como por ejemplo los centros CAIF. Nosotros tenemos que llevar los servicios a esos lugares y regularizar y hacer que sean barrios y zonas, pero no guetos donde vivan, ¿no?, sino como vivimos y como deberían vivir todos los ciudadanos en este país, con dignidad. Llevar lo que tiene que ver con el alumbrado, con las calles, con el saneamiento, las condiciones que todo ciudadano se merece. ¿Cómo te imaginas un diálogo con el Frente Amplio en ese sentido, tratando de tal vez complementar propuestas o yendo un poco a sumar también, ¿no? Y yo creo que si dialogamos como personas que somos de bien y que queremos las mejores intenciones, porque yo no dudo que puedan tener buenas intenciones, el problema a veces es el camino, cómo encontramos el mismo camino. Pero yo estoy segura, y el Frente Amplio sabe que tienen un debe en eso, que hay un núcleo duro, más allá de que ha disminuido la pobreza y la indigencia, hay un núcleo duro a la cual no le han llegado. Y creo que ahí
Yo siempre digo que yo estoy dispuesta, como siempre lo he hecho en estos 5 años en el Parlamento, a poner arriba de la mesa aquellos temas que nos unen por encima de los que nos separan. Y ese es mi espíritu y espero que así sea también el espíritu del gobierno en el caso de que llegue el Frente Amplio, pero yo vuelvo a insistir, tengo la esperanza de que el gobierno sea del Partido Nacional, tomando en cuenta además que en este Parlamento hay un Parlamento mucho más radical, ¿no? En el caso de que el gobierno fuera del Frente Amplio, también tendrían dificultades porque en el Parlamento ahí habrían 2 equipos, ¿no? Por un lado, un Parlamento dirigido por Mujica, por el expresidente, y mientras en la torre ejecutiva otro equipo con otra cabeza, con lo cual va a haber que generar equilibrios, consensos y diálogo, y por eso también vamos a trabajar para el 30 de noviembre. Para ir terminando, Verónica, lo que sí va a estar más equilibrado va a ser la cantidad de mujeres y hombres en el Senado. Exacto. Son 9 mujeres que han resultado electas. Y como los que periodistas... todas mantengan, sí, claro. que ninguna se da su banca también, ¿no? Ella, Verónica, asume seguro. Sí, definitivamente, pero eso además me lo impone la voluntad popular. Sí, claro. Eso creo que más allá de que todos los partidos tienen que cumplir con el espíritu y con la letra de la ley, en mi caso en particular, más allá del cuota sí, cuota no, tiene que ver con el respaldo en las urnas. Esperemos que en todos los partidos se mantengan, porque yo creo que el aporte que la mujer, y en esto siempre digo lo mismo, no lo hago desde una visión feminista, pero sí reivindico el papel de la mujer en la vida política. Creo que le aporta una mirada distinta, ni mejor ni peor que la del hombre, y además humaniza el sistema político, le pone nombre, cara y rostro a los problemas cotidianos de todos los días que tenemos las mujeres como tienen los hombres. La ansiedad es una de las cosas que a los periodistas nos caracteriza. Dada la buena votación de la 2014 aquí en Montevideo, y evidentemente vos sos una de las figuras allí, ¿por allí ronda el tema de las municipales, de la posibilidad de ser candidata? No, me lo han preguntado y ya dejo dilucido las dudas. No, porque en ese caso yo me tendría que haber reservado como candidata en la interna. El partido de la Concertación. Y además estoy convencida que hay muchísimos compañeros y compañeras que tienen mejores condiciones, que conocen mucho más el departamento. Si bien yo vengo trabajando hace tiempo en el departamento de Montevideo, especialmente en determinadas zonas complejas y sobre todo haciendo trabajo social, hay muchísimos compañeros que tienen mejores condiciones. ¿Pero le hubiera gustado? Y la verdad que es un desafío enorme. Además, después de 25 años de administración frente amplista, creo que hay un gran debe con la ciudadanía en lo que tiene que ver con la gestión municipal, mucho más allá de las banderas partidarias. Así que para quien lo tome y lo toma con seriedad y con responsabilidad, es una lindísima tarea por delante. Muchas gracias, Verónica Alonso. Gracias a ustedes. Muy amable, muchas gracias. Y vamos a seguir con más mujeres al Senado, porque en el próximo bloque vamos a estar recibiendo con muchísimo gusto a la senadora del espacio 609, Lucía Topolansky. Ya volvemos. Capacitación en peluquería. Formate en una profesión con salida laboral y convertite en un especialista en estilismo. Cursos para principiantes, perfeccionamiento, cursos intensivos, formación de nuevos talentos. Liber Luna, 2481-1723. ...1828... Teleatención Ciudadana... ...el número de la Comuna Canaria. Durante millones de años cuidaron los grandes secretos que esconden nuestra tierra y nuestra costa. Hoy trabajamos y convivimos juntos para dar un gran paso hacia el futuro que nos permita ver lo que hasta ahora nos había permanecido oculto. El esfuerzo de ANCAP por encontrar gas y petróleo es inseparable del cuidado medioambiental. Es el esfuerzo para lograr juntos un Uruguay que construye su futuro. ANCAP. Y
ya ingresamos en el tramo final de Somos Uruguay Televisión y vamos a seguir recorriendo y conociendo a más mujeres al Senado. Estuvo en el bloque pasado Verónica Alonso, que bueno, ganó una banca en el Senado por el Partido Nacional. Y en instantes ya vamos a comenzar la charla con Lucía Topolansky, que fue reelecta como senadora para la siguiente legislatura. Antes, una recomendación. Antel, siempre con los mejores servicios. Nuevo plan Pymes con Vera LTE, incluye 9 servicios, 30 gigabytes para navegar, minutos gratis para hablar dentro del grupo, 1000 minutos extras a teléfonos fijos y 500 SMS de regalo. Los equipos sin costo y a elección. Contactalo al 0800 2030 o a empresas@antel.com.uy. Antel, avanzamos juntos. Y vamos a darle la bienvenida a la senadora Lucía Topolansky. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias y poder conversar y las primeras repercusiones de lo que fue la elección del domingo pasado, que posiciona de buena forma al Frente Amplio de cara a lo que va a ser el balotaje y un eventual tercer gobierno, senadora. Sí, bueno, yo durante todo este mes a quien me preguntó, fui diciendo que yo siempre me pongo las metas más altas. En este primer tramo, mi meta era ganar en primera vuelta y que no saliera el plebiscito. Bueno, pero dentro de mi meta no salió el plebiscito y obtuvimos la mayoría parlamentaria, aunque tengamos que ir a una segunda vuelta. Así que puedo decirle que estoy contenta. Ya estamos en carrera para esa segunda vuelta. Creemos que nosotros no fuimos partidarios en su momento de la reforma constitucional que impuso la segunda vuelta, pero bueno, salió y hay que jugarla. Y creemos que no son dos figuras sueltas, que me gusta más o este menos. No son dos fórmulas. Claro, cada fórmula representa un proyecto de país. Eso es lo que está en juego, sigue estando en juego para noviembre. 2 proyectos de país que están materializados o representados en el apoyo a una fórmula u otra fórmula. Y en ese concepto, Lucía, es que se va a basar lo que queda ahora de campaña para la segunda vuelta. Sí, eso es fundamental, porque los proyectos de país pueden tener cosas en común, porque los países finalmente hay políticas que son unánimes, ¿no? Pero tienen también sus orientaciones que son diferentes. Eso fue parte de la polémica que ya dimos y que hay que reafirmar. Ahora, no son caras sueltas. Ahora ya no estamos vinculados al partido, le oí decir a la calle, sí, pero está vinculado a una propuesta. Está vinculado a una propuesta. Y Tabaré también está vinculado a otra propuesta. Y son esas propuestas las que están en juego. Las propuestas del Frente Amplio, ¿cómo se van a reforzar la idea para que la población no...? Nosotros tuvimos bastante éxito en el primer tramo de campaña de unas videoconferencias que hicimos con actores, con varios actores. Uruguay por más. Sí, que iban opinando y demás. Bueno, sobre ese formato vamos a hacer algo más abarcativo, más con más participación y en escenarios donde quepa más gente, a pesar de que haya la videoconferencia. Y bueno, y eso para difundir qué hay detrás de esa figura, de esa fórmula, programáticamente. Y después vamos a hacer las movilizaciones tradicionales, de andar hablando con la gente por los barrios, por los departamentos, que el cara a cara tiene un valor enorme. Siguiendo con este concepto, mucha gente se puede preguntar, ¿para qué se juega este segundo partido, esta segunda vuelta, ¿no? Porque si uno ve los números, el Frente Amplio acaparó el 48% de las preferencias, el proyecto, ¿no? No solamente Tabaré Vázquez, Raúl Sendic. Y la oposición, el Partido Nacional, sumado con el Partido Colorado, ni siquiera alcanza ese porcentaje. De repente un observador podría decir, ¿es necesario el balotaje? Bueno, la Constitución nuestra prevé esto. Esa reforma en la Constitución se introdujo en un momento dado, según nuestra interpretación,
para cerrarle el paso al frente. Y se hizo un diseño de balotaje muy rígido. No existe en casi ningún país del mundo. Primero, porque se tiene que llegar con el 50+1 de la totalidad de votos emitidos. Es decir, acá juegan los en blanco y los observados y los anulados, todo juega. Y no se puso ninguna otra oportunidad, como en otros países, que si una de las dos fórmulas tiene 10 puntos más que la otra, se evita el balotaje. No, se quiso hacer una cosa muy exigente. Bueno, salió eso, lo tenemos que cumplir. Ya lo cumplimos 2 veces y trataremos de cumplirlo con éxito una tercera vez. Es verdad, alguien se puede preguntar, es un gastadero de plata, estamos saturados de la publicidad y demás, y bueno, pero en su momento se apoyó esa reforma constitucional y hasta que no se modifique tenemos que cumplirlo. ¿Pueden haber modificaciones pensando un poco en el futuro? No, yo soy partidaria de que la Constitución hay que modificarle cantidad de cosas. Las electorales es un rubro, una de las pero no es lo único. No es lo único, porque, por ejemplo, yo considero que nuestra Constitución no recoge todo el avance medioambiental que ha tenido este siglo XXI. Y lo que va a seguir teniendo. Por ejemplo, para poner un ejemplo pequeño, ¿no? Entonces, yo soy de las que piensa que se debe revisar la Constitución en su totalidad. También yo pienso que la separación de las elecciones municipales a mayo sigue siendo un desgaste para el país, un gastadero de plata. No tengo ningún inconveniente con el voto cruzado, pero tendría que ser el mismo día que las nacionales. Todo junto. Y además creo que la Junta Departamental no tiene que tener mayoría automática, tendría que tener mayoría proporcional, porque eso fue un viejo acuerdo, de los viejos acuerdos de la historia de este país, ¿no? Así como existe el departamento de Flores porque se precisaba un senador más. Claro. Esos acuerdos tienen hasta hoy sus consecuencias. Ahí alguien puede decir que la senadora Topolansky es resultadista, porque en las últimas elecciones en 14 departamentos se impuso el Frente Amplio y solo 5 logró la oposición, en este caso el Partido Nacional. No, yo no es porque si yo admito el voto cruzado no arrastraría la elección de una lista, la elección de la lista de la autoridad departamental. Eso sería si yo no admito el voto cruzado, pero yo no tengo ningún problema, yo creo que hay que jugarla. Esto le ahorraría tiempo y dinero al país, es por ahí donde yo voy. ¿Y en el Frente Amplio hay alguien que está pensando en estas modificaciones? Sí, hay gente que ¿hay una convicción de plantearlas? Hubieron 2 comisiones, primero una de juristas que trazó algunas líneas de trabajo, después una comisión con representación política, porque hay cosas que no son de definición jurídica, sino de definición política, y han producido. Lo que pasa es que hacer un texto constitucional, si se quiere hacerlo en serio, no es sencillo. Entonces, bueno, son cosas que están ahí, y veremos si algún día las podemos cambiar. Si no, tenemos que ajustarnos a lo, y en este momento nos tenemos que ajustar a lo que está propuesto. En lo que puede llegar a ser, en caso de que el Frente Amplio acceda nuevamente al gobierno, en el reparto del Parlamento, ¿cómo se imagina el diálogo con la oposición? ¿Cómo va a ser con la oposición como que ha planteado el panorama? El Frente Amplio ha sido, en sus 2 gobiernos, el partido más dialoguista del Parlamento, lejos. Siempre estuvimos dialogando con la oposición, pidiendo opinión e incorporando cuestiones que venían de la oposición, por más que no se quiera reconocer. Yo también estuve en la oposición durante el gobierno de Valle y nunca me preguntaron un caramelo. Las opiniones que di en las comisiones quedaron allí y las leyes que presenté nunca logré que salieran de comisión. Así que las críticas a la mayoría parlamentaria, sí, entonces no tendrían la lugar. mayoría parlamentaria existió siempre y lo peor es un país trancado. En realidad
las mayorías, como en un parlamento, como en cualquier lugar que hay que decidir colectivamente, se precisa mecanismos de mayoría y minoría, o de unanimidad, si se da mejor. Claro. Pero lo que no puede haber es un mecanismo trancado. Por eso nosotros reivindicamos la mayoría. Además la ejercimos muy bien. En estos 5 años últimos, además le dimos una participación como nunca a la oposición, que nunca nos dieron a nosotros. Ellos dicen estuvieron que no, en todas las empresas públicas, no, estuvieron en las empresas públicas, lo sabe usted, lo sabe ella y lo sabe la población. En los servicios descentralizados hicimos una comisión que estaba integrada por el senador Martínez, el senador Rubio y yo. Nos reunimos con los representantes de los 4 partidos en ese momento con representación parlamentaria. Discutimos los lugares donde se iba a participar, según los votos de cada uno, cuánto le correspondería. Después le dimos la libertad de proponer el nombre a cada partido. Los que tenían más de un sector se tenían que arreglar entre ellos qué iba para cada sector, etcétera. Nunca se trabajó en tanta democracia, porque a nosotros nos dio alguna participación el primer gobierno de Sanguinetti muy pequeña, y después nunca más. Y algunos en forma explícita, como fue el gobierno de la calle Padre, que dijo que no, porque pensaban distinto. Entonces, este fue un gran gobierno de participación, un gobierno de diálogo. Desde la torre ejecutiva se dialogó con todo el que quiso, con todo el que pidió. En el Parlamento recibimos en todas las comisiones, a todas las delegaciones que pidieron para ser recibidas. Fue el periodo, y esto está constatado por la Universidad de la República, que es un organismo neutral en relación al Parlamento, fue el periodo, el quinquenio, donde se modificaron más las leyes que vinieron propuestas por el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo pequeño. Yo trabajé este quinquenio en la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Allí había 3 senadores del Frente, y estaba por el Partido Nacional el senador Chirucci y por el Partido Colorado el senador Bordaberry. Cuando discutimos la ley de vivienda social, que es una ley muy compleja porque tiene cosas tributarias, trabajamos con asesores en cuestiones tributarias que nos brindó el Poder Ejecutivo, con asesores también del propio Parlamento en la parte jurídica, y el senador Bordaberry trajo 18 modificaciones, de las cuales 16 salieron aprobadas. Entonces, dimos la participación y el diálogo, y eso no ha cambiado en el Frente Amplio. Vamos a seguir dando la participación y el diálogo. Senadora, en ese sentido, la diputada Verónica Alonso, electa senadora, nos decía en el bloque anterior, el plan asentamiento cero que propone la calle Pou, que ya lo tiene hasta financiado, porque en la campaña dio algunos detalles de cómo se iba a financiar. Si se lo proponen en la próxima legislatura con el Frente Amplio en el poder, como gobierno, ¿usted se sentaría a conversarlo, a analizarlo? Yo no converso lo que sea. Así hacer una estación termal en la Antártida, lo mismo converso. Pero nosotros le señalamos los errores que tiene el plan asentamiento cero. En primer término dijeron que en 5 años, cuando nosotros salimos a explicarle que era no conocer la realidad, lo estiraron a 10. Y yo lo leí, lo de la financiación en los papeles que yo leí no aparecía. Aparece la cifra, ¿no? Capaz que, pero la fuente. Lo importante es la fuente. Entonces, hay una problemática absolutamente compleja que ese plan no la contempla. Primero, nosotros hemos venido bajando y regularizando asentamientos, y en este periodo de gobierno se construyeron 50.000 soluciones habitacionales, bajamos el déficit a la mitad. Así que esos son hechos reales, tangibles, que los puedes... Ahora bien, yo tengo un asentamiento allí. Tengo que ver si el predio de quién es la propiedad, porque en este país la propiedad privada es sagrada y la calle es uno de los primeros que tendría que saberlo, ¿no? Pertenece a esa idea.
Si es de un privado, el privado cuando yo voy a comprárselo me va a pedir el oro, el morro, el contramodo, porque aprovecha para hacer un negocio con el Estado. Entonces si me pide una plata que no corresponde, tengo que ir por vía judicial, el justo precio. Bueno, meses, ping, 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 que va, el otro le pone una chicana jurídica hasta que lo logra, hacerme del terreno. Pero el terreno ese no tiene que ser inundable, no tiene que estar contaminado, tiene que tener posibilidad de hacerle saneamiento, que siempre se olvidaron en los planes de vivienda de esto. No puedo tirar a la gente al fin del mundo porque después le tengo que llevar el saneamiento, la luz, el agua, ante la escuela, el liceo, la escuela de tiempo completo, todo, claro. El ómnibus, todo. Entonces, nosotros hemos tratado de que la ciudad utilice sus espacios libres propios. Bueno, si el predio es del Estado, tengo que negociar con el organismo del Estado porque en la cuenta patrimonial de cualquier ministerio o de la intendencia figura un haber, propiedad, etc. Hacer la traslación. Todos son trámites, esto que todos sabemos que llevan su tiempo. Después también hay que trabajar hay que hacer un censo, porque si yo digo, yo voy a regularizar esto, y se corre la voz, se me meten 4 familias más, 10 familias, 40 familias más. Tengo que negociar con los vecinos que ese censo es lo que queda fijo ahí y que ellos, que son los que están en el lugar, no pueden dejar entrar a nadie más, pues yo no puedo estar todos los días ahí. Esa negociación son asambleas, convencerlos, no es sencillo. Involucrarlos también en eso. Involucrarlos. Ese trabajo lleva su tiempo. Con el plan Juntos se ha hecho también eso, ¿no? Con el plan Juntos y con todos los planes, porque en este quinquenio se trabajó excelente en vivienda. No se quiere mirar. Después, si yo los tengo que realojar porque resulta que este predio es inundable o está contaminado, los tengo que convencer. La gente no es un objeto que yo lo pongo acá y después lo saco para acá y después lo pongo acá. No. Tengo que convencerlo de que le conviene, porque le conviene y demás. Porque si no, pasan cosas como Cerro Norte. ¿Usted sabe la génesis de Cerro Norte? La génesis de Cerro Norte, que hasta el día de hoy, que fue una cosa provisoria, como el mango del martillo, hace 1000 años. Bueno, ¿qué sucedía? Había unas viviendas ruinosas en la Ciudad Vieja. Entonces, no sé si el propietario las quería tirar abajo, entonces buscó que se les declararan ruinosas. Lo que sí es que había que sacar esas familias. En eso era la época del gobierno de Bordaberry padre. Claro. ¿Vio cómo se repiten las cosas? Bueno, Bordaberry padre. La señora Herrán, que es la señora de Bordaberry, esto hay un acta en la Junta Departamental, yo lo leí allí. Trabajó con esa familia y provisorio se armó Cerro Norte. Unas viviendas muy precarias, con unos corredorcitos chiquititos y el provisorio fue eterno. Siendo definitivo. Recién ahora, con el avenimiento de la Intendencia Frente Amplista, se le hizo el saneamiento y empezó todo un trabajo mejor, pero generó un contubernio por una cosa mal hecha. Entonces hay que convencer. Bueno, una vez que usted convenció, usted tiene que darle cierta participación, porque la persona tiene que aprender a cuidar eso que va a recibir, además en un registro, que no lo venda, que le tiene esta oportunidad y no va a tener otra. Nosotros hemos sacado viviendas que la gente las vendió, y después que se arreglen entre los dos privados el negocio que hicieron. Es un problema que no le corresponde al Estado. Senadora... Entonces, una cosita más. Sí. Una vez que la persona está en la vivienda, hay que hacer un periodo de acompañamiento, aprender a vivir en ese lugar. Y eso lleva su tiempo también. El seguimiento es tan importante como la hora y el reloj. ¿Para qué? Para que el barrio no se metugurice. Claro. Entonces, cuando me dicen 5 años, 10 años, en el programa de la calle dice, y además a partir del 1 de marzo del 2015, si se produce una nueva ocupación, se sacarán de inmediato la gente. Bueno, está fuera de la realidad, pobrecito, está fuera de la realidad. Nosotros se lo dijimos, si hubieran querido discutir, discutíamos al ministro Beltrame,
la presidenta de la agencia de vivienda, la licenciada Fini, la directora de vivienda, Lucía Echeverri, cualquiera podía haber discutido con toda normalidad. Por supuesto que Verónica Alonso, si está en la comisión de vivienda del Senado, puede presentar y daremos la discusión y se verá siempre hemos discutido, por más estrafalario que sea el proyecto. Intercambio de ideas por lo pronto. Además, un proyecto que tiene una financiación precisa iniciativa del Poder Ejecutivo, iniciativa económica. Sí. Entonces, lugar para discutir hubo siempre. Y nosotros fuimos los que dimos más. Y eso es lo que tiene que saber la población. Senadora, hablando de consensos, la invito a usted y a los televidentes a escuchar un tramo de lo que dijo el candidato del Frente Amplio, el doctor Tabaré Vázquez, en la noche del 26 de octubre. Mayoritariamente se ha votado esta fuerza política, pero tendremos que ir a un balotaje. Todos sabemos que las campañas electorales prolongadas son aburridas, tediosas, pero bueno, así lo marca la Constitución y para nosotros la Constitución y la ley es lo primero. Así que encararemos desde el día de mañana esta nueva etapa electoral en busca de la presidencia de la República. Acabamos de recibir la llamada telefónica del doctor Pedro Bordaberry para felicitarnos en un gesto que realmente lo enaltece y con quien quedamos de conversar más adelante en el correr de esta semana o de la próxima. Desde este momento decimos que nos comprometemos a trabajar fuertemente desde el Gobierno Nacional, si así lo resuelve la ciudadanía, buscando todos los consensos políticos y consensos sociales para llevar adelante a este querido país y que tengamos todos las mejores calidad de vida. Será el diálogo, el respeto a las otras fuerzas políticas, la tolerancia y más allá de las mayorías parlamentarias que podamos conquistar, siempre el camino será el de buscar ese encuentro de diálogo, de respeto, de conocer las opiniones de las otras fuerzas políticas, respetarla y buscar los acuerdos necesarios para llevar políticas de Estado adelante. Bueno, muy bien, allí el candidato a la presidencia, Tabaré Vázquez, hacía un resumen de esto que veníamos conversando. Antes de despedirla, senadora, quiero preguntarle por algo que escuché al propio presidente José Mujica anunciarlo, que el 1 de marzo, cuando asuma el nuevo presidente de la República, se le va a llenar de adolescentes allí la zona, el barrio, porque se va a instalar una UTU allí en el galpón que está frente a la chacra. Claro, nosotros hace mucho que tenemos ese proyecto, dejarle a nuestro barrio una escuela el día que no estemos. En ese paquete va la propiedad de la chacra también. Y bueno, ya se está trabajando con UTU, se le están haciendo todos los arreglos. Y no sé qué día empezarán las clases, pero se inaugurará el día que empiece las clases con algunos cursos. Ya se hizo un censo en la zona entre los chiquilines que quisieran ir a una orientación tecnológica, y hay demanda. Y bueno, toda la conducción de eso quedará en manos de la UTU. Nosotros lo que ponemos es la infraestructura, el lugar, y la voluntad de ayudar a una institución como UTU que entendemos que es excelente. Sí. Y todo el cariño que le va a poner el presidente Mujica, que le tiene, que dice que fue una de las cosas que le quedó en el debe de repente. No, le quedó en el debe, el UTU dio un salto tremendo, ¿no? Ahora tiene 100.000 alumnos y tiene más presupuesto, porque el Frente Amplio fue generoso con el presupuesto de la educación y ahora va a ser más generoso todavía. Pero bueno, él hubiera querido una autonomización. Esto es una discusión larga, ese otro día me invita, la explicamos, porque nace en aquella reforma de los años 70, cuando se crea
el CONAE, que fue el primer CODICEN y demás. Lucía, dejamos el compromiso hecho, ya que hablamos de ese tema. Bueno, sí, de tema de como no, porque ese Muchas también gracias. va a ser un Sin tema duda, de estos días de sin duda. campaña. Muchas gracias por haber estado. Gracias, Valeria. Muchas gracias, Sergio. Bueno, y a ustedes muchísimas gracias. Nos reencontramos el próximo sábado aquí en la pantalla de BTV. Yo no sé qué funcionamiento. Auspicia este programa TCP, Terminal Cuenca del Plata. Presentó Antel para su plan Pymes con Vera LTE.